Hola chicos, Química 37, el segundo vídeo que dedicamos al aluminio. Antes nos referimos a sus características, al estado natural y sus propiedades químicas. Ahora vamos a ver la metalurgia del aluminio, es decir, la serie de faenas, de funciones que hay que hacer con una mena, con un mineral de aluminio, hasta extraerlo puro. Eso es metalurgia. El aluminio se obtiene en la industria por electrólisis, es decir, rotura mediante electricidad, eso significa etimológicamente electrolisis, lisis rotura, de una disolución de bauxita en criolita. Es decir, un mineral, la bauxita, se disuelve en otro, en criolita. Se supone que son sólidos, lo cual significa que para que se disuelva uno en otro hay que reducirles, hay que fundirlos. Y el calor para proporcionar para conseguir esta fusión la da la electricidad de la siguiente manera. La criolita es un fluoruro doble, la criolita es un fluoruro doble de aluminio y de sodio. El de aluminio es de fórmula fluor 3 aluminio. Punto, que significa que no está añadido por el hombre, ni es una reacción, sino que viene ya unidos por la naturaleza, de 3 de flúor de aluminio y sodio, sí, la criolita. Y este es triple de de fluoruro sódico. Esto es la criolita, donde se va a fundir la bauxita. La cuba electrolítica es de hierro, es de hierro, una cuba electrolítica de hierro, y lleva interiormente un revestimiento de carbón, hierro el exterior y carbón el recubrimiento, que hace de cátodo, es decir, este recubrimiento se le conecta a electricidad y hace de cátodo, que es el polo negativo, surtidor de electrones. De ahí se dará el salto al ánodo, al positivo, y se establecerá la corriente. Y ahí, en medio, es donde se produce la lisis de alguien, la rotura de alguien. Vamos a ver de quién. Como ánodo se emplean unas barras de carbón, pongamos 3 barras de carbón, unidas por una pletina de cobre, por una barra de cobre. Para iniciar la operación se acerca, este sería el ánodo, positivo, conectado a la red, por supuesto también. Tiene que tener mucho suministro de electricidad. Por eso en España, que recuerde yo, se cogió el pueblo de Samiñánigo, en Huesca, que está cerquita de las centrales eléctricas de la bajada de los ríos de los Pirineos. Noguera Pallaresa, Ribagorzana, Fincas, Segre, etcétera, etcétera. Todos esos que producen mucha electricidad. Y ahí en Samiñánigo se dio o se tenía la producción de aluminio. También en Valladolid, por otras razones. No sé si en Valladolid ya se dedicaba solo al extruido, que ya explicaremos luego qué es del aluminio, o también se producía electrolíticamente. Para iniciar la operación se acerca el ánodo al cátodo,
se acerca, es decir, esto se baja hasta que toque el fondo con el carbón del cátodo y entonces se establece la corriente. Al establecerse la corriente, el paso de la corriente, vamos a poner aquí con un rayito, causa el calor que funde la criolita y la bauxita, las dos, y produciendo el que la bauxita se disuelva en criolita. El paso de la corriente eléctrica por la masa funde la mezcla y entonces se separan los electrodos, se vuelven a separar los electrodos lentamente. El ánodo vuelve a subir. La composición de la mezcla debe ser tal, la composición de la mezcla que has echado con bauxita y criolita, debe ser tal que funda a unos 950 grados, es decir, se ha de alcanzar como mínimo 950 grados centígrados. Dice, por eso a veces se añade fluorita, a veces se agrega a estos dos, se añade también fluorita, que es, la fluorita es fluoruro de calcio, que rebaja el punto de fusión. Es decir, con fluorita hace que el punto de fusión se alcance antes. En la obtención electrolítica del aluminio se verifican los siguientes pasos o procesos parciales. Vamos a ver si los ponemos aquí. Te aviso de que están muy resumidos. Es decir, que en realidad son bastante más complicados, etc. Aquí está muy resumido. Vamos a tratar de entenderlo, ya que nos lo facilitan. En primer lugar, la bauxita se deshidrata. La bauxita, que además de otras sustancias, podríamos decir que es alúmina, es decir, el óxido de aluminio, hidratado con 2 moléculas de agua, esto es la bauxita, se deshidrata, es decir, se rompe y se marcha el agua y queda la alúmina suelta y el agua ya, este es el punto más, que no es este punto significa unidos en un solo compacto, mientras que esto significa que cada uno ya está por su parte, la alúmina y el agua. O sea que tenemos un paso, deshidratación de la bauxita. Además, ¿qué hace mientras tanto la criolita? Pues la criolita con sus 2 fluoruros hace no digo lo mismo porque no se trata de una deshidratación, pero se trata de que esta composición que tenían por la naturaleza hecha entre 2 fluoruros, cada fluoruro aquí va a ir por su cuenta. El fluoruro o el trifluoruro de aluminio, que estaba formando una sola pieza, con 3 de fluoruro de sodio, que es este, claro, se disocian los dos y queda el trifluoruro de aluminio por su parte y el trifluoruro de sodio. No trifluoruro, perdón, 3 de fluoruro de sodio. Finalmente, en los electrodos tienen lugar las siguientes reacciones previa ionización del fluoruro de aluminio. Es decir, el fluoruro de aluminio se ioniza, es decir, parte la molécula en 2 iones cargados mediante esta reacción. 2 de F3Al del trifluoruro de aluminio
se disocian en 6 del ion flúor negativo, más 2 de aluminio positivo, con 3 cargas. Esta es la disociación del trifluoruro de aluminio. El 6 de flúor, el ion, 6 iones de flúor, más 2 iones del ion aluminio trivalente. Entonces, en el ánodo, que es el positivo, tratará de coger electrones. Entonces, va a coger y va a suceder lo siguiente. Este 6 de flúor, del ion flúor negativo, pasa a flúor atómico, a 3 de flúor, de flúor molecular, que la molécula tiene 2 átomos, 3 de flúor molecular, más 6 electrones, que presta al ánodo, que como positivo requiere, pide, solicita y capta electrones. O sea, se los capta. Estos 6 electrones se quedan en el ánodo. Muy bien. ¿Y en el cátodo mientras que se sucede? Pues en el cátodo, que es, recordemos, todo el recubrimiento de carbón que hace de cátodo, se hace lo siguiente. Estos 2 de aluminio, ya hemos visto lo que pasaba con este. Ahora vamos a ver. Los 2 de aluminio, ¿qué hará si es positivo? Cogerse electrones para salir con el aluminio atómico. O con el aluminio neutro. Si tiene 3 por 2, 6. Necesita 6 electrones. Es decir, los 6 electrones, casualmente, que había recogido el ánodo, la red, los vuelve a coger, más 6 electrones, y queda, pues da 2 de aluminio. ¡Eureka! Ya tenemos el aluminio. Este aluminio fundido, porque el punto de fusión del aluminio, recordad que era 659, y aquí estamos en unas temperaturas del orden de 900 y pico, el aluminio cae fundido al lecho. Tendrá un sistema para retirar ese aluminio fundido por alguna piquera, para irlo rentabilizando, para irlo cogiendo. Bien, queda otra parte muy interesante. Esto es lo que ha sucedido. Dice, aunque posteriormente, es decir, a continuación, el flúor puesto en libertad, este flúor puesto en libertad, no se queda quieto y reacciona con la alúmina de la bauxita. Recuerda que la bauxita era alúmina, Al2O3 hidratada, que la teníamos aquí, bueno, no necesitamos ponerla, ya la tenemos aquí, la alúmina, reacciona con la alúmina, con la alúmina que es esta, ya deshidratada. O sea, el F liberado, los 6 de flúor, reaccionan con la alúmina.
y dando que no son estos, bueno, estos son iones. El que reacciona es el molecular. El molecular vuelve a reaccionar con la alúmina. Por eso nos dice el flúor molecular 3F2 más la alúmina Al2O3 da 2 de fluoruro de aluminio más 3 medios de oxígeno molecular, que se irá al exterior. Con lo cual, lo que se va gastando es la alúmina, que paga el gasto de todas las reacciones, porque todo lo demás se ha quedado ahí, un intercambio de electrones, el aluminio ha salido, pero este flúor vuelve a coger más alúmina. Más significa que va a tener un desgaste. Ella es la que paga el gasto de toda la reacción, la alúmina de la bauxita. Dice, por lo cual la que se va gastando es la alúmina y hay que irla reponiendo. Más bauxita. Por eso en realidad, ¿de qué se extrae el aluminio? De bauxita. Y nadie cita la criolita, porque la criolita hace de intermediaria para disolver, para intercambiar, etcétera, etcétera, pero al final la que se consume es la bauxita. El oxígeno desprendido en el ánodo del carbón, el oxígeno desprendido en el ánodo del carbón, que se desprende ahí en el ánodo de carbón, reacciona con el carbono. Reacciona con el carbono, o sea, el oxígeno reacciona con el carbono y forma, pues, el CO2, el oxígeno más el carbono, forma el CO2 anhídrido carbónico, por lo que va gastando el carbono, es decir, el cátodo experimenta un desgaste causado por la oxidación resultante de la nueva reacción de captación de la alúmina, con lo que se desgasta y habrá que ir reponiéndolo. O sea, en el mantenimiento habrá que reponer más carbón en el cátodo. Dice, por este motivo el carbón de los ánodos se desgasta y hay que renovarlos con el tiempo. El aluminio fundido va al fondo de la cuba electrolítica y allí se acumula de donde se extrae de cuando en cuando. Es decir, el aluminio reposa aquí, fundido, y se extrae por algún sistema de absorción o de arrastre, etcétera, por alguna piquera para sacarlo. Esta sería la metalurgia del aluminio. Parece ser que no hay muchos más procedimientos. Este fue el gran descubrimiento para tener aluminio en nuestras vidas y revolucionar prácticamente toda la vida moderna. La bauxita y la electrólisis con electricidad, claro. Ahora dice, aplicaciones del aluminio. Vamos a ver. Que no es usos del aluminio, sino aplicaciones. Este apartado es más
farragosillo, y aunque se dan todas estas aplicaciones en la vida normal, pues es algo que no está muy presente en la sensación. Oh, esto mira, aquí se ha depositado fosfato de aluminio y se recoge y así el agua se ha quedado limpia. O sea, lo llevan los técnicos, pero el gran público en general no nos enteramos. A ver si ahora nos enteramos algo. Dice, debido a su poca densidad, aplicaciones, de poca densidad y ser buen conductor, se utiliza el aluminio para hacer cables de alta tensión. Esto sí que lo hemos visto. Todos los cables de alta tensión, a veces, al pie de las torres han dejado algún resto de alambre, de corte, de cable del que han tenido que cortar para hacer bien la unión o esto o lo otro. Yo he cogido algún, sin aproximarse, claro, siempre con mucha prudencia, y trocito así, y me lo he llevado a casa. Lo he destrenzado, porque estaba trefilado, que se llama, y salen unos alambres de aluminio de un grosor de un diámetro de unos 2 milímetros aproximadamente, que los tienen una torsión muy blanda, no tanto, es decir, cuesta un poco, pero luego es plástico, es decir, se queda con la forma que le has dado. Tiene poca elasticidad, no retoma la forma. Y sirve para hacer cositas que sabes que no se van a oxidar y que puedes doblarlo fácilmente. Es decir, es dúctil y puedes doblarlo fácilmente. Bueno, pues en el cable os puedo asegurar que no se nota que tenga núcleo de acero, pero lo tiene, porque la tracción que tienen esos cables entre torre y torre, que son unos largos inmensos, ya lo sabes, es decir, el peso tira, y aquí en el medio sobre todo tiene unas fuerzas de tracción, difíciles de aguantar si fuera solo el aluminio. Entonces, en la fabricación de esos cables se ha introducido el acero de alguna forma, aleado o como sea. Y entonces el acero tiene mucha fuerza a la tracción, aguanta bien. Dice, dice, cables de alta tensión, con alma de acero, es decir, interior en cada cable con alma de acero. Igualmente se emplea hoy día ampliamente en la construcción de edificios. A ver, esto del alma me ha... Ahora estoy recordando si cuando destrencé el cable había uno que no fuera de aluminio, que sería un cable interior que va con todos los de aluminio, abrigado por todos los de aluminio, y ese cable interior fuera de acero. No lo recuerdo bien. Esto del cable de acero sí que lo he visto en otras conducciones eléctricas de calle, como las telefónicas. Las telefónicas son de hilitos muy débiles de cobre, para alimentar una tensión solo de 14 voltios muy pequeña, pero no aguantarían las largadas entre poste y poste. Entonces van asociadas, pero no junto a ellas, no haciendo contacto, sino como en cable aparte, unido por el plástico envolvente, por el plástico aislante, una alambrita de acero. Eso sí. Pero en los de alta tensión tendré que mirarlo. Estructura de un cable de alta tensión. Y poner alma de acero. A ver qué nos dice el Google. Lo puedes hacer tú también. Y no es que te esté dando faena. Igualmente se emplea hoy día ampliamente en la construcción de edificios. En los transportes, ya ves tú las llantas como relucen ahora, es que son de aluminio.
¿eh? Y en los utensilios de cocina. La aleación más importante del aluminio es el duraluminio. La aleación más importante es el duraluminio. Que es una de las aleaciones de cobre, fundamentalmente, a la que se ha añadido esto en un 95%. Y luego se le añade un 5% de estos tres metales, de magnesio, de manganeso y de silicio. O sea que fundamentalmente es una aleación de aluminio con cobre. La aleación es el duraluminio empleado en aviones, principalmente a causa de su poco peso, pero también, lógicamente, de su resistencia mecánica y de la no corrosión, es decir, de su resistencia a la corrosión. Compuestos de aluminio. Compuestos de aluminio. Es decir, en la naturaleza o en la industria, ¿qué compuestos de aluminio son relevantes? En la naturaleza ya hemos visto que principalmente era la bauxita, que era, otra vez, y así nos lo vamos aprendiendo, el óxido de aluminio hidratado con 2 de agua. Deshidratada, es decir, quitándola el agua, como hemos visto hace muy poquito, proporciona el óxido de aluminio, que es la alúmina, del que se obtiene el aluminio por electrólisis, como se acaba de indicar hace un momento. Otro, el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio se obtiene en forma de precipitado blanco gelatinoso cuando se añade hidróxido de amonio a una disolución de sal de aluminio. La sal de aluminio, en este caso, nos la presenta aquí, cloruro de aluminio, más el ácido, un vertido generado cuando se añade hidróxido de amonio. Se le añade hidróxido de amonio. El amonio es el cuerpo formado que tiene que ver con el amoníaco, que es 3-DNH4. 3-DNH4 con el OH. Y eso sería el hidróxido de amonio. A este cuerpo, bueno, al NH4 se le llama amonio, que ya ves tú que es una derivación del hidrógeno con hidrógeno. Y ionizado de la siguiente manera, 3 de cloros negativos más el aluminio, ion de aluminio, más 3 de NH4 positivo, más 3 del hidróxido OH3 de hidróxido negativo de la ionización del hidróxido, pues da, y lo pongo a continuación porque no me va a caber ahí, da hidróxido de aluminio, aluminio con el OH forma el hidróxido,
más 3 iones de cloro y más otros 3 de iones del NH4. Y tenemos ya el hidróxido de aluminio, que se forma a una sal añadiéndole el hidróxido de amonio. Y tú y yo diremos, bueno, ¿y esto qué? Pues estos son los menesteres de los químicos para conseguir hidróxido de aluminio, que tendrá alguna función especial en la industria. El precipitado de hidróxido de aluminio se disuelve en los ácidos y en las bases fuertes, es decir, es un compuesto anfótero. Este precipitado de hidróxido de aluminio se disuelve tanto en ácidos, como en bases fuertes. Es decir, que si lo hace con los dos, es que es un anfótero, que se llama así a los cuerpos que son capaces de comportarse con unos como ácidos y con otros como bases. Con los ácidos se comportaría como base y con las bases se comportaría como ácido, anfótero. Que no solo se dice este, sino de todos los que hagan lo mismo. Con las bases fuertes forman los aluminatos, sales estables de ácido alumínico que no se conoce aislado. De esta forma sería con las bases fuertes, el hidróxido de aluminio, AlOH3 más una base fuerte, por ejemplo la potasa, 2 de KOH, de hidróxido potásico. Pues ya el aluminato 2, donde el aluminio forma sales, como si hubiera sido un ácido, AlO2K, aluminato potásico, más agua. Y dice, proveniente del ácido alumínico sería. Dice, pero que no se consigue aislado. Es decir, se da en la reacción momentáneamente, se une al potasio y ya da el aluminato potásico. Pero obtener ácido alumínico no se extrae. Y con los ácidos, esto con las bases. Y con los ácidos, ¿qué hace el hidróxido de aluminio, que es el que estamos estudiando? Pues forma sales de aluminio. El hidróxido más ácido clorhídrico, aquí era con bases, aquí con ácidos, da tricloruro de aluminio, que será una sal, más 3 de agua. O sea, forma sales de aluminio, sal de aluminio. Aquí formaba aluminatos y aquí forma sales de aluminio. Aquí lo hacía con bases y aquí lo hace con clorhídrico, con ácidos. Y recuerda que estamos hablando todavía del hidróxido de aluminio. Pasamos a otro, al sulfato de aluminio. Vamos a dejar paso. Quizás te suene un poquito a rollo, a no ser que lo necesites estudiar, y entonces, pues mira, siempre te vale aquí haber visto una vuelta de tuerca, para luego con otra vuelta de tuerca asimilarlo y superar los exámenes. El sulfato de aluminio, que
que viene lógicamente del ácido sulfúrico, sulfato de aluminio el ion sulfato actúa como 2 de los 2 hidrógenos que ha desprendido y el aluminio actúa siempre como 3. Sulfato de aluminio, que va superhidratado, ni más ni menos que con 18 moléculas de H2O. Se obtiene, o sea, se ve interesante para hacer algo. Dice, se obtiene tratando la bauxita con ácido sulfúrico. O sea, esto se logra tratando la bauxita más ácido sulfúrico. Y sale el sulfato de aluminio hidratado. Se emplea, ya nos va a decir algo de sus usos industriales, para clarificar el agua. Se añade al agua una sustancia básica que produzca con el sulfato de aluminio un precipitado de hidróxido de aluminio. Es decir, esto se echa al agua y se añade al agua una sustancia básica que produzca con el sulfato de aluminio un precipitado de esto. O sea, se echa una sustancia básica con esto y produce un precipitado, es decir, algo que cae al fondo. Supuestamente las impurezas que tenía el agua son arrastradas por ese precipitado con el sulfato de aluminio, un precipitado de hidróxido de aluminio. O sea, esto más sales echado al agua, una sustancia básica, por ejemplo con potasa. Si tú echas esto al agua con potasa, precipita el hidróxido de aluminio. A medida que el precipitado se va depositando, se eliminan las impurezas del agua. Si el precipitado se produce en presencia, y ahora otro uso industrial, si este precipitado de este hidróxido se produjera no para limpieza de agua, sino en un tratamiento de telas, al caer esto sobre el paño, sobre la tela, la deja en disposición de coger y fijar colorantes, es decir, para teñir telas. Es interesante que haya precipitado sobre la tela el hidróxido de aluminio. Entonces se dice que está en función mordiente, es decir, como si mordiese al tinte y lo fijara. Y sale el paño perfectamente teñido. Los alumbres. ¿Qué son los alumbres? ¿Qué son los alumbres? Son sales dobles de un metal trivalente, de ordinario de aluminio o cromo, y otro monovalente. En concreto, el alumbre potásico tiene por fórmula sulfato de aluminio con sulfato potásico. Y hidratado con nada más ni nada menos que 24 moléculas de agua. Esto sería un alumbre, que me suena que es una estructura mineralógica que hacen no solo estas sales, sino también otras. Pero dice que es una sal de trivalente con una sal de monovalente. Y cristaliza en octaedros. Oiga, gracias.
no teníamos mucha curiosidad por ello, pero vamos, ahora sí, cristaliza, ya te he dicho que son cristales mineralógicos, y cristaliza en octaedros. Que como la palabra indica, edros son caras y octa 8, en cuerpos de 8 caras. Los alumbres son isomorfos y sus aplicaciones son análogas a las del sulfato. Análogas a las del sulfato. Es decir, se suelen emplear para lo mismo, para purificar aguas, para teñir telas, etcétera, etcétera. Los alumbres. Y bueno, se ha acabado. Gracias, profe, se lo digo al mío, al que escribió el libro. Del aluminio, lo único que no... Bueno, no lo único. Habré dejado el tintero muchísimas cosas, evidentemente. Y otras que no estaban en mi tintero, por eso tampoco te las he podido comunicar. Defecto que puedes corregir fácilmente, ya lo sabes, con todos los medios a tu alcance. Se trata del reciclado de aluminio. El aluminio se ha lanzado al mercado, haciendo cantidad, especialmente de latas, de refrescos, de cervezas, etcétera, etcétera. Son de aluminio. Bueno, pues es muy reciclable. Es decir, lo más fácil, o muy fácil, es reciclar el aluminio y con poco gasto volverlo a fundir, sin procesos químicos engorrosos. Hace poco ya se había conseguido que el 20% del aluminio producido no sea salido de fábrica, de la bauxita, de electrólisis, etc., sea del aprovechamiento de reciclaje de aluminio. Otra oportunidad para dar énfasis a la importancia del reciclado. Las latas, en concreto de aluminio, todas son reciclables. Habréis visto vídeos inclusive en internet de fundir latas y luego directamente con el líquido fundido de aluminio hacer moldes, hacer otras estructuras. Perfecto. A ver si llega un día en que ese 20% se transforma pues en un 30, en un 40%, lo cual significará pues menos consumo de los recursos naturales, de bauxita, y lograremos dejar lo que sería deseable la naturaleza en paz, un poquito, que ya la hemos exacerbado, la hemos molestado bastante. No soy yo un extremista de no, esto no se toca porque esto... No, lo que el hombre necesite, poniendo los máximos cuidados y con legislaciones proteccionistas de la naturaleza, tiene que hacerse para que el mundo siga. Los recursos de la Tierra son, algunos dicen limitados, yo pondría una I, ilimitados. Prueba de ello de que cada día recibimos noticias de nuevos hallazgos de petróleo, de carbón, de tal mina, de esto, de tal, otra, tal. Y lo que no tenemos suficiente, tratamos de sacar sucedáneos. ¿No tenemos suficiente litio? Pues vamos a ver otro metal o otras reacciones, otras prácticas que sustituyan al litio. Ahora estamos haciendo un esfuerzo enorme, sí, y no es que me meta yo, aunque lo diga en plural, para la obtención de combustibles en los motores de transportes. Y se lee cosas muy bonitas. Lo que pasa es que todos están, pues claro, en estado de pruebas, y luego en el último, después de haberte cantado todas las alabanzas de ese motor, al final llega el último epígrafe. Inconvenientes. Y todos esos inconvenientes son los que los hombres conseguirán quitarlos. El hombre es admirable, con su tesón de los científicos, hasta conseguirlo.
¿Conseguiremos un día que los motores vayan exclusivamente con el aire? Bueno, ya hay quien ha puesto, dice, este motor solo funciona con la gravedad. El hidrógeno es el que está recibiendo más miradas. Y el día que la obtención de hidrógeno logramos que nos las hagan, por ejemplo, las bacterias, tendremos mucho conseguido. Yo quizás no lo vea, vosotros los más jóvenes seguramente que lo veréis. Hasta luego, chicos.